Nosotros somos el equipo integrado por Córdoba Vázquez, Eric Iván, Ramos Santiago, Edgar Omar y Solano Cervantes Jonathan David, su servidor. Del tema que nos tocó exponer es teorema de máxima transferencia de potencia en la materia de circuitos eléctricos de ingeniería en séptimo semestre. Teorema de máxima transferencia de potencia. Este teorema establece que la máxima transferencia de potencia entre el generador y la carga se produce cuando la impedancia de la carga es igual a la conjugada de la impedancia del generador. Esto quiere decir, o puede ser representado, es cuando no sabemos, o sea, en un generador no sabemos las propiedades que tienen, o sea, las resistencias y el voltaje. Podemos diferirlo por medio de Thevenin. Podemos tener una resistencia y un voltaje. A esto le podemos conectar una carga variable entre el punto A y B, y así sabremos, obtendremos la máxima potencia, lo cual ahorita nuestro compañero nos explicará la fórmula para obtenerlo. Bueno, principalmente en el desarrollo de la fórmula, como bien lo mencionaba anteriormente, tiene que ser un circuito equivalente a Thevenin para poder sacar nuestra potencia, en donde tenemos nuestro voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin que son fijos y una carga que es variable. Principalmente tenemos, para poder sacar la potencia, tenemos que es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia de carga o RL, como bien lo tenemos en este circuito. Que esto es igual a, al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cuadrado por la resistencia de carga. Después, también se puede representar de esa manera. Ahora, en este segundo paso tenemos que derivar para poder sacar la potencia y llegar a una simplificación de toda esta fórmula. Lo principal es la potencia de Thevenin sobre la resistencia de carga es igual a 0 y eso es igual al voltaje al cuadrado de Thevenin por la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cuadrado menos 2 veces la resistencia de carga por la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga y todo esto sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cuadrado. Todo esto es la derivada de lo que tenemos con anterioridad. Y aplicando un poquito de álgebra podemos llegar a los siguientes dos resultados, que es igual al voltaje al cuadrado de Thevenin por la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga menos 2 veces la resistencia de carga. Todo esto sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cubo. Y de igual manera aplicamos un poco de álgebra para poder reducir un poco más la fórmula, en donde tenemos que 0 es igual a la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga menos 2 veces la resistencia de carga igual a resistencia de Thevenin menos la resistencia de carga. Una vez teniendo esto, podemos simplificar la fórmula de tal manera que la resistencia de carga siempre tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin para poder sacar nuestra potencia máxima. También podemos representarlo de una manera gráficamente en donde la potencia máxima con respecto a la variación de la carga RL, porque quedamos que la carga RL es variable, y esto pasa cuando RL es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces es aquí donde se da la máxima potencia que da el circuito en este punto, cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Si también queremos saber la potencia máxima en ese punto, se puede ver ahí prácticamente en la gráfica, en donde queremos sacar la máxima potencia, pero hay otra fórmula en donde
se representa de la siguiente manera, que es la potencia es igual al voltaje de Thevenin sobre resistencia de Thevenin más resistencia RL al cuadrado por RL. Y para sacar la potencia máxima es igual al voltaje al cuadrado de Thevenin sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Y eso es para saber en ese punto cuánto es la potencia máxima. Ahora, para entenderlo un poquito más a detalle, tenemos un ejemplo que les presentará mi compañero a continuación, en donde en el ejemplo nos pide que si nuestra resistencia de carga es igual a 3 kilo ohms, debemos encontrar la potencia entregada al circuito. Otro punto es cuál es la potencia máxima que puede ser entregada a cualquier resistencia de carga. Y el tercer punto es qué valor de la resistencia de carga entregará exactamente 20 miliwatts a ellos. Bueno, como decía mi compañero, el problema nos pide calcular 3 puntos. Primero que nada, como también mencionaban en lo que es la parte teórica, para el circuito tenemos que calcular primero lo que es la resistencia de Thevenin. En este caso, el circuito era este. En este caso, las resistencias, las fuentes de voltaje se cortocircuitan y lo que es la resistencia de carga se elimina, quedando el circuito de esta manera. De esta forma podemos calcular lo que es la resistencia de Thevenin usando la siguiente fórmula, que es 2 por 2 entre 2 más 2, dándonos la resistencia de Thevenin de 1 kilo ohm. Después de esto pasamos a calcular o hallar lo que es el voltaje de Thevenin, en donde volvemos a reescribir el circuito, pero esta vez con las fuentes de carga, pero sin la resistencia de carga. En este caso hacemos primero uso de lo que es la transformación de fuentes. Aquí tenemos lo que es una simulación de una fuente real, que la podemos simular de esta forma. De igual manera aquí. Primero lo que hacemos es pues sacar lo que es la intensidad y multiplicamos hacemos esa operación, que es ocupando la ley de Ohm, en donde dividimos el voltaje entre el valor de la resistencia para que nos dé un valor de la intensidad de 0.01 amper. Aplicamos la misma ley aquí y nos da que la intensidad es de 0.15 amperes, como lo podemos representar aquí en este segundo diagrama, en donde aquí podemos ver que el sentido de la flecha es hacia este lado, mientras que este es hacia arriba. O sea, aquí cambia el sentido de la flecha, hacia donde va dirigido el voltaje o la intensidad. Entonces te da que esto también puede ser representado como 10 miliamperes y te queda de esta forma. No se afecta en nada y se queda igual. De aquí podemos sacar lo que es la intensidad total y volver a rectificar lo que es la resistencia de Thevenin, en donde aquí, como están en paralelo, volvemos a hacer la misma fórmula y nos da que la resistencia es de 1 kilo ohm. Y para sacar lo que es la intensidad total, sumamos este que va hacia arriba y este que va en sentido contrario, lo restamos, quedando de que 15 miliamperes, que es esto, se le van a restar los 10 miliamperes, que te da una intensidad de 5 amperes. Después de esto, este es el resultado de que te queda como de haber hecho los cálculos anteriores. De aquí ya podemos sacar lo que es el voltaje, donde multiplicamos 5 por 10 a la menos 3, que es la intensidad, por la resistencia, y nos da que es un voltaje. Aquí volvemos a aplicar lo que es la transformación de fuentes para que te quede así y puede ser para que te quede mucho más sencillo el circuito. Aquí, al realizar esto, nos queda que el voltaje es de 5 volts, que es el de aquí, y la resistencia pues se vuelve a mantener. Y de aquí ya podemos sacar lo que es el voltaje. Aquí abajo es menos y aquí es más, indicando que esta es una fuente, haciendo que esta es una fuente positiva y esta es una negativa, te queda que el voltaje es igual a 35 volts. En este caso el voltaje de Thevenin es igual al voltaje
que en este caso sería el voltaje de Thevenin es igual a menos 35. Ahora nos proponemos hallar lo que es cada inciso. En el primer inciso, en el que decía que si RL o la resistencia de carga era igual a 3 kilo ohms, tendríamos que encontrar la potencia que entregaba el circuito. Primero que nada tenemos que calcular lo que es la intensidad. De esta forma primero aplicamos otra vez la ley de Ohm, en donde es el voltaje entre las resistencias. En este caso son dos resistencias, tenemos que sumarlas. Entonces el voltaje de Thevenin que habíamos obtenido anteriormente era menos 35 entre la suma de las dos resistencias. La resistencia de Thevenin, que es de 1 por 10 a la 3 o 1 kilo ohm, y la resistencia de carga, que en este caso vale 3, que también sería 3 por 10 a la 3. Al realizar esta operación nos da que la intensidad de este circuito es de menos 7 entre 800 amperes. Ahora sí ya podemos calcular cuál es la potencia que se está entregando en esta resistencia de carga, aplicando la fórmula de P. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia. Sacando esto, que la intensidad que habíamos calculado anteriormente, que es menos 7 entre 800 al cuadrado, por el valor de la resistencia, que es 3 por 10 a la 3 al cubo. Al realizar esta operación nos da que la potencia es de 147 entre 640 watts, o bien 0.2296 watts. Ahora pasamos a calcular lo que es el inciso B, en el que nos pedía cuál es la potencia máxima. Aquí, como anteriormente nuestro compañero Eric nos había dicho, para calcular la potencia máxima se usaba esta fórmula. Y la resistencia de carga tiene que tomar el valor de la resistencia de Thevenin para poder alcanzar lo que es la potencia máxima. Entonces aquí sustituyendo valores, sustituimos el valor de Thevenin, que es menos 35 al cuadrado, y 4 veces la resistencia de carga, que en este caso, como dijimos, tiene que valer lo que vale la resistencia de Thevenin. Entonces vale 1 kilo ohm, que es 1 por 10 a la 3. Al realizar esta operación nos da que la potencia máxima que nos entregará el circuito va a ser de 49 entre 160 watts. Por último, en el inciso C, en el cual tenemos que calcular lo que es el valor de la resistencia de carga, ya que nos están proporcionando lo que va a ser la potencia máxima. De esta fórmula lo que tenemos que hacer es despejar lo que es la resistencia de carga para poder saber. Bueno, es que en un principio ya tenemos lo que es el valor, la potencia máxima y el voltaje de Thevenin, lo que no sabemos cuál es la resistencia de carga. Al despejar esta fórmula te queda que la resistencia de carga va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la potencia máxima. Aquí, sustituyendo valores, te queda que la resistencia de carga es igual a menos 35 al cuadrado entre 4 veces los 20 miliwatts, que es por 20 por 10 a la menos 3, y te da que la resistencia de carga es de 30.625 entre 2 ohms, o bien 15.312.5 ohms. Y bueno, esto sería todo sobre lo que es el tema del teorema de máxima transferencia de potencia. Y gracias.